Te lo digo directo, sin rodeos. El conflicto te revela. El conflicto es tu milagro. Y no es una frase bonita para poner en un post motivacional, ni una idea diseñada para hacerte sentir mejor por unos minutos. Es una verdad que, si algún día logras verla con claridad, cambiará por completo la manera en que interpretas todo lo que ocurre en tu vida. Cambiará la forma en que entiendes tus relaciones, tus negocios, tu propósito, tus pérdidas, tus crisis y hasta esos momentos donde sentiste que todo se estaba derrumbando. Porque el conflicto y el milagro nunca fueron dos eventos separados. Siempre fueron el mismo acontecimiento observado desde dos niveles distintos de conciencia. El problema es que la mayoría de las personas mira el conflicto desde el lugar equivocado. Cuando aparece una dificultad, inmediatamente piensa que algo salió mal, que la vida está en su contra, que Dios la abandonó o que el universo dejó de responderle. Entonces lucha, resiste, se enoja, pregunta por qué, busca culpables o intenta escapar de la experiencia. Pero nunca se detiene a hacerse una pregunta mucho más poderosa. ¿Y si esto no vino a destruirme? ¿Y si esto vino a mostrarme algo que todavía no podía ver? Porque hay verdades que solo aparecen cuando la comodidad desaparece. Quiero que pienses por un momento en todas las veces que tu vida cambió de dirección. Seguramente no ocurrió durante los momentos donde todo era fácil. No ocurrió cuando todo estaba bajo control. Ocurrió cuando algo se rompió, cuando una relación terminó, cuando un negocio fracasó, cuando una puerta se cerró, cuando una crisis te obligó a detenerte y mirar hacia adentro. En ese instante probablemente lo llamaste problema. Hoy, mirando hacia atrás, quizá descubres que fue exactamente lo que necesitabas para convertirte en quien eres. Eso es lo que hace el conflicto. No crea tu transformación, la revela. Y aquí quiero que guardes una idea que puede acompañarte el resto de tu vida. El milagro nunca aparece después del conflicto. El milagro siempre estuvo escondido dentro del conflicto. Lo único que cambia es el momento en que tus ojos comienzan a verlo. Y quizás ese momento sea hoy. Ahora bien, aquí aparece una diferencia enorme que muy pocas personas llegan a comprender. El conflicto, por sí mismo, no tiene un significado fijo. El significado se lo da el lugar desde donde tú lo observas. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y salir completamente distintas. Una termina sintiéndose víctima de la vida. La otra termina despertando una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. ¿Qué cambió? No cambió el conflicto, cambió el observador. Desde el ego, el conflicto siempre será interpretado como una amenaza. El ego necesita controlar, necesita tener razón, necesita que las cosas sucedan como él esperaba. Por eso, cualquier cambio, cualquier pérdida o cualquier incertidumbre es vivida como un ataque. El ego pregunta constantemente, ¿por qué me está pasando esto? Y mientras hace esa pregunta, permanece atrapado dentro del sufrimiento, porque sigue creyendo que el conflicto apareció para quitarle algo. Pero cuando comienzas a observar desde un nivel más profundo de conciencia, la pregunta cambia completamente. Ya no preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Comienzas a preguntar, ¿qué está intentando mostrarme esta experiencia? Y esa sola pregunta abre una puerta inmensa, porque deja de convertir el conflicto en un enemigo y lo transforma en un maestro. Dejas de pelear contra él para empezar a escucharlo. Y cuando lo escuchas, descubres que nunca vino a castigarte. Siempre vino a enseñarte. Por eso digo que el conflicto cambia según el observador. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque cambia la conciencia desde la que la experimentas. La misma tormenta puede hundir un barco o enseñarle a un marinero a navegar mejor. El viento es el mismo, lo único que cambia es quién sostiene el timón. Existe algo muy curioso en la naturaleza humana.
Mientras todo funciona bien, creemos conocernos perfectamente. Pensamos que somos pacientes hasta que alguien nos contradice. Pensamos que somos fuertes hasta que aparece una pérdida. Pensamos que confiamos en Dios hasta que las respuestas tardan en llegar. Es muy fácil hablar de paz cuando nada amenaza nuestra tranquilidad. Es muy fácil hablar de abundancia cuando todo está funcionando. Pero el conflicto tiene una capacidad extraordinaria: quitar todas las máscaras que la comodidad había construido. Cuando la vida te pone de rodillas, desaparecen las versiones de ti que estaban sostenidas únicamente por las circunstancias. Allí ya no importa lo que decías creer. Lo único que permanece es aquello que realmente habita dentro de ti. El conflicto expone tus heridas, tus apegos, tus miedos, tus mecanismos de defensa y las historias que llevabas años contándote sin darte cuenta. No para avergonzarte, no para demostrarte que eres insuficiente, sino para que finalmente puedas ver aquello que necesitaba ser transformado. Y aquí ocurre algo maravilloso, porque muchas personas creen que el conflicto viene a cambiarlas, pero no es exactamente así. El conflicto rara vez crea algo nuevo. Lo que hace es revelar aquello que siempre estuvo oculto. Revela la fortaleza que todavía no conocías. Revela la fe que permanecía dormida. Revela el amor propio que nunca habías desarrollado. Revela la capacidad de reconstruirte desde un lugar mucho más auténtico. El conflicto no inventa una nueva versión de ti. Simplemente deja al descubierto la que siempre estuvo esperando salir. Por eso, la próxima vez que la vida tiemble bajo tus pies, en lugar de preguntarte únicamente cómo salir de esa situación, pregúntate también qué parte de ti está siendo revelada. Porque quizás el mayor regalo no sea resolver el conflicto rápidamente. Quizás el verdadero milagro sea descubrir quién eres cuando ya no puedes seguir escondiéndote detrás de las viejas historias. Hay una frase que cambió por completo mi manera de entender la vida. El conflicto no es algo que te pasa, es algo que te muestra. Y cuando realmente comprendes esto, dejas de vivir reaccionando a todo lo que ocurre y comienzas a observarlo con otros ojos. Porque el conflicto no llega para añadirte algo que no tenías, llega para iluminar aquello que permanecía escondido dentro de ti. Es como un espejo incómodo, sí. Un espejo que no siempre refleja lo que quieres ver, pero que siempre refleja exactamente lo que necesitas integrar. Piensa en esto por un momento. Si una situación despierta un miedo enorme dentro de ti, ese miedo no nació ese día, ya estaba allí. Si una crítica despierta una inseguridad profunda, esa inseguridad tampoco apareció por culpa de esa persona, ya vivía dentro de ti. Si una pérdida te hace sentir que no vales lo suficiente, esa sensación tampoco comenzó cuando ocurrió el conflicto. El conflicto simplemente quitó el ruido suficiente para que pudieras verla. No creó la herida, la reveló. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el objetivo es eliminar el conflicto lo más rápido posible. Salir de ahí, escapar, volver a sentirse cómodos. Pero cuando haces eso, pierdes el regalo más grande que esa experiencia vino a entregarte. Porque mientras solo quieras que el dolor desaparezca, seguirás sin mirar aquello que el dolor vino a mostrarte. El conflicto nunca fue el problema. El problema es querer cerrar el espejo antes de observar tu propio reflejo. Por eso, cuando sientas que algo en tu vida comienza a desmoronarse, recuerda esto. Tal vez no se está destruyendo tu vida. Tal vez se está destruyendo una versión de ti que ya no podía acompañarte al siguiente nivel. Ese derrumbe no siempre es una pérdida. Muchas veces es una liberación. Es el espacio que la vida crea para que puedas construir desde la verdad y no desde las máscaras. Porque todo aquello que es auténtico resiste el conflicto. Lo único que se rompe es aquello que ya no podía sostenerse. Y entonces
aparece la gran pregunta: si el conflicto es un milagro, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué se siente como si el mundo se estuviera rompiendo? ¿Por qué cuesta respirar, confiar o seguir adelante cuando la vida cambia de golpe? La respuesta no está en el conflicto, está en la parte de nosotros que intenta impedir que el conflicto haga su trabajo. Lo que duele no es únicamente lo que sucede, lo que más duele es la resistencia a aceptar que las cosas ya cambiaron. El ego siempre intentará conservar aquello que conoce, incluso cuando aquello que conoce ya no le hace bien. Prefiere un sufrimiento conocido antes que una libertad desconocida. Por eso se aferra a relaciones que ya terminaron, a versiones antiguas de sí mismo, a identidades que hace tiempo dejaron de representar quién realmente eres. El ego interpreta cualquier cambio como una amenaza, porque su prioridad nunca fue tu expansión. Su prioridad siempre fue tu supervivencia, y muchas veces confunde ambas cosas. Observa cuántas veces has prolongado un dolor simplemente porque seguías peleando con la realidad. No porque el conflicto fuera eterno, sino porque una parte de ti seguía diciendo: esto no debería estar pasando. Pero la realidad nunca cambia porque la discutamos. La realidad comienza a transformarnos cuando dejamos de luchar contra ella y empezamos a escucharla. Rendirse no significa abandonar. Significa dejar de gastar energía intentando sostener aquello que la vida ya decidió mover. Y aquí aparece una palabra que transforma todo: confianza. No la confianza ingenua que espera que nunca ocurra nada difícil. Hablo de una confianza mucho más profunda, la confianza de saber que incluso aquello que hoy no entiendes puede estar trabajando a tu favor, la confianza de caminar sin tener todas las respuestas, la confianza de permitir que la transformación ocurra a su ritmo. Porque cuando aparece esa confianza, el conflicto deja de sentirse como una condena y comienza a vivirse como un proceso de nacimiento. Después de todo lo que hemos hablado, ya no quiero que vuelvas a mirar el conflicto de la misma manera. No quiero que cada dificultad se convierta automáticamente en una señal de que algo salió mal. Quiero que, cada vez que la vida tiemble bajo tus pies, recuerdes esta conversación y te hagas una pregunta completamente distinta. No preguntes primero cómo salir del conflicto. Pregunta primero qué vino a revelarte, porque esa es la diferencia entre permanecer dormido o comenzar a despertar. Mientras el ego busca eliminar el conflicto, la conciencia busca comprenderlo. Mientras el ego quiere recuperar el control, la conciencia está dispuesta a transformarse. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre algo extraordinario. El conflicto deja de ser una prisión y se convierte en una puerta hacia una versión de ti mucho más libre, más auténtica y más alineada con quien realmente eres. Quizá hoy mismo estás atravesando una situación que no entiendes, tal vez una pérdida, una incertidumbre, un cambio inesperado o una etapa donde parece que nada tiene sentido. Si ese es tu caso, quiero pedirte algo. Antes de etiquetar esta experiencia como una desgracia, dale la oportunidad de mostrarte el regalo que todavía esconde. Porque muchas veces el milagro llega disfrazado exactamente de aquello que jurabas que jamás habrías elegido vivir. Así que hoy quiero dejarte con una sola pregunta. Una pregunta que puede acompañarte el resto de tu vida y cambiar la forma en que atraviesas cada desafío que aparezca en tu camino. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo que el conflicto vino a destruirte o estás dispuesto a dejar que te revele? Porque te lo digo una vez más, y ojalá esta idea quede grabada para siempre en tu corazón. El conflicto no está aquí para detenerte, está aquí para revelarte. El milagro nunca estuvo después del conflicto, el milagro siempre estuvo escondido dentro del conflicto. Y la única pregunta que realmente importa es, ¿estás dispuesto a dejarte revelar?